Muy buenas noches, profesor y compañeros presentes. El día de hoy nuestro grupo estará presentando el proyecto final con el tema de red de filtro pasivo RLC. Como podemos ver aquí en la pantalla, la prueba de la primera simulación de lo que se hizo dentro del circuito. El diseño del circuito está conformado por los siguientes componentes. Resistor de 50 ohmios, inductor de 0,1 erios, capacitor de 100 nanofaradios, fuente de señal de entrada y punto de salida del circuito. ¿Cuál es el funcionamiento del circuito? El circuito del filtro RLC en serie permite que las señales de cierta frecuencia de resonancia, pasen a través del circuito con mínima atenuación. La frecuencia de resistencia FR de un circuito RLC en serie es la frecuencia a la cual la rea- la reactancia inductiva XL y la reactancia capacitiva XC son iguales en magnitud, pero opuestas en signos, resultado en una impedancia mínima. ¿Cuál es el comportamiento del circuito? El comportamiento del circuito en la referencia, en la frecuencia de resonancia, la capacitancia del circuito es mínima y el circuito y la corriente en el circuito es mínima. La señal de salida en esta frecuencia tiene la mayor amplitud. Fuera de la frecuencia de resonancia, la impedancia del circuito aumenta resultado en una menor corriente y por lo tanto una menor amplitud de la señal de salida. Ahora le voy a mostrar lo que hicimos dentro de la gráfica y la analización de la gráfica, el análisis de la gráfica. La gráfica de la respuesta en frecuencia del circuito muestra cómo varían las ganancias de dV en función de frecuencia en señal de entrada. Eje vertical, ganancia en dB muestra la amplitud de la señal de salida en decibelios. Eje horizontal, frecuencia en Hz muestra la frecuencia de la señal entre los hercios. ¿Cuál es el funcionamiento de la gráfica? La gráfica tiene un funcionamiento, el pico de resonancia. En la gráfica se observa un pico de resonancia alrededor de 1.k hercios. Esto indica que el circuito tiene una mayor, una mayor ganancia en la frecuencia, coincidiendo la frecuencia de resonancia calculada. A- Atenuación fuera de resonancia. La frecuencia más baja o más alta que la resonancia, la ganancia disminuye demasiadamente, mostrando que el circuito atenúa señal que no están en la frecuencia de resonancia. El comportamiento de la gráfica, como podemos ver, la gráfica demuestra que el circuito tiene una alta selectividad, permitiendo el paso de la señal en una banda muy estrecha alrededor de la frecuencia de resonancia y atenuando significativamente la señal de frecuencia. Aquí, como podemos ver esto fue lo que nos dio en lo de la gráfica. Y esta es otra gráfica que se ve de otro punto de vista, que puede mostrar el resultado de 1.59 k hercio. ¿Y cómo tuvimos los resultados? Los, resul- eh, los resultados
de nuestra primera prueba. El resultado se obtuvo mediante el análisis de barrido en frecuencia. Punto número 1, frecuencia variable. Se varía la frecuencia en la señal desde una frecuencia baja hasta una alta. Medición de ganancia. Se mide la ganancia de la señal de salida por cada frecuencia de entrada. Representación de la gráfica. Se grafica la ganancia de función de la referencia de la frecuencia para visualizar la respuesta en frecuencia del circuito. Con ustedes, mi compañero Lionel Becker. Tienes el audio apagado. En este caso vamos a hablar sobre el simulador de problema 2, que el circuito está formado por un capacitor de 10.1 microfaradio, la inductancia de 0.2 helio y una resistencia de 1K. Eh, en este circuito, por ejemplo, el condensador permite el paso de señal en alta frecuencia mientras bloquea las señales de baja frecuencia en el circuito. Eh, por lo tanto, la bobina permite el paso de señales de baja frecuencia y bloquea la señal de alta frecuencia en el circuito que está moviendo. La resistencia de 1K no afecta directamente a la frecuencia de la señal, pero puede influir en la atenuación de estabilidad del circuito. En este caso, el circuito es de un filtro de pasa baja, que por lo tanto la frecuencia va a ser menor. El tipo de filtro es útil en aplicaciones donde se necesita seleccionar o eliminar de banda específica frecuencias de señales o como en sistemas de comunicaciones o procesamiento de señales en equipo de audio. La frecuencia de resonancia, la amplitud de la señal de salida, eh, la dejada de resonancia de salida será afectada. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia de entrada es de 1 Hz. Eh, por lo tanto, en la gráfica, podemos ver que se muestra la frecuencia del circuito RLC en serie. La frecuencia de resonancia está a cerca de 14 a 16.0 Hz, pero en este caso nos dio 15.9 Hz, donde la ganancia es máxima, eh, las frecuencias menores y mayores que la resonancia. La ganancia disminuye indicando la atenuación de la señal en el comportamiento de filtro de banda, que permite el paso de la señal cercana a su frecuencia de resonancia y atenúa la señal fuera de rango. ¿Cómo funciona la gráfica? Por ejemplo, en el eje X, el, el eje X horizontal representa la frecuencia de la señal de entradas y la frecuencia está medida en Hz o también puede ser en kilohercios. La gráfica muestra un rango de frecuencia alrededor de 15.9 y el voltaje de corte 0.70 ohm, que en la parte superior de la derecha se puede observar el 0.70 voltios y la frecuencia en la parte izquierda a 15.9 Hz. En el eje vertical, la ganancia del eje vertical representa
la magnitud de la señal de salida en relación de la señal de entrada. La ganancia está medida en voltios. El comportamiento del circuito en la gráfica muestra una pendiente descendente, lo que indica cómo la ganancia del circuito cambia en la frecuencia. Frecuencia de resonancia es el punto más alto. Eh, ¿Cómo calculamos los valores para los componentes y la frecuencia? El circuito, el circuito que hicimos en el simulador de la prueba 3, el que mostramos en este momento. El circuito está diseñado de la misma manera como estaba diseñado el primer circuito, que tenía un resistor de 10 ohmios, un inductor de 0,01 erios, capacitor de 50 nanofaradios, fuente de señal de entrada y un punto de salida del circuito. ¿Cuál es el funcionamiento del circuito? El filtro RLC en serie permite que las señales de cierta frecuencia de resonancia pasan a través del circuito de la misma acentuación. La frecuencia de la resonancia FR de un circuito RLC en serie en la frecuencia a la cual la reactancia inductiva XL y la reactancia activa XC. ¿Cuál es el comportamiento del circuito de nuestra prueba 3? La frecuencia de la resonancia, la impedancia del circuito es la misma y la corriente en él es la misma. La señal de salida en la frecuencia tiene la mayor amplitud fuera de la frecuencia de resonancia. La impedancia del circuito aumenta el resultado de la menor corriente y por lo tanto, una menor amplitud en la señal de salida. Esto fue lo que nos dio la prueba 3 dentro de la gráfica. La gráfica muestra una respuesta en frecuencia del circuito RLC en serie y término de ganancia DV frente a frecuencia HZ. Las observaciones son ganancia máxima. La ganancia máxima observada es de aproximadamente 2,8 decibelios. La frecuencia va desde 0 hasta alrededor de 5 kHz. La curva ascendente de la gráfica muestra que nuestra curva ascendente indica que la ganancia aumenta como la frecuencia. ¿Cuál es el funcionamiento de nuestra gráfica? El eje vertical de la ganancia dV inicia la amplitud relativa de la señal de salida de decibelio. El eje horizontal de la frecuencia indica la frecuencia de la señal de entrada de hercio. La curva ascendente de la gráfica muestra un incremento continuo de la ganancia a medida que aumenta la frecuencia. ¿Cuál es el comportamiento de la gráfica que tenemos dentro de la gráfica? En la gráfica se observa un pico de ganancia. Este puede deberse a frecuencia de barrido insuficiente. La frecuencia de barrido en la gráfica puede no haber alcanzado la frecuencia de resonancia aproximadamente de 7,12 kHz.
por lo que se observa que el pico de resonancia, perdón, eh, que el ancho de la banda del filtro puede ser tan estrecho que el barrido de la frecuencia no lo capture adecuadamente. El circuito analizado que nosotros hicimos fue el resultado del filtro RLC en serie con los siguientes componentes, que volví y lo repito, era el resistor de 10 ohmios, el inductor de 0,1 eh, erios y los capacitores de 50 nanofaradios. El análisis de barrido de la frecuencia es la aplicación de la señal de entrada que se aplica en la señal de entrada con la frecuencia variable al circuito. Medición de ganancia se mide la ganancia de la señal de salida de diferentes frecuencias. Representación de la ganancia en función de frecuencia para visualizar la respuesta en frecuencia del circuito. Ya. Ok, ahora venimos con el circuito de la prueba número 4. Ahora, venimos ahora con el diseño del circuito. El circuito está compuesto por los siguientes elementos. La resistencia de aproximadamente un, una resistencia eléctrica, el inductor de la línea de 159 mH, que sería entonces el conjunto de mandatos que le permite realizar cada función de proceso, de correo directamente desde la línea hasta la línea de mandatos. El capacitor, que sería la unidad de la carga eléctrica, desde la casilla 5 hasta los 159 nonofaradios. También viene con la fuente de señal, que sería la corriente alterna. Y por el último punto tenemos el punto de salida de la señal, que vendría siendo el load. Ahora bien, venimos a mencionar ahora el diagrama. Se puede describir así: la señal de entrada, que se aplica a través de la resistencia R3, y por ahí mismo se inicia nuevamente con la resistencia en R3, que está en serie con la línea L4, que a su vez está en serie con la unidad de carga eléctrica en la casilla número 5. La salida se toma entre la línea número 4 y la unidad de carga eléctrica en la casilla número 5, como podemos, perdón, ver en el circuito. Funcionamiento del circuito. Este es un circuito resonante con la línea de energía en serie, también conocida como un filtro pasabanda. Su funcionamiento se puede describir en términos de cómo cada componente afecta las señales de diferentes frecuencias. El comportamiento del circuito. El comportamiento del mismo puede analizarse en tres rasgos diferentes, que sería su frecuencia, la resonancia, las altas y bajas. Eh, a continuación vamos a ver o a tocar el punto ya tocado primeramente con la baja frecuencia. La impidencia del capacitor, que es alta, la impidencia, perdón, del inductor, que es baja. La mayoría de la señal se atenúa debido a la alta impedancia del capacitor, a la frecuencia de resonancia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitativa se cancelan.
la impedancia total del circuito es mínima, además de que la ganancia del circuito es máxima permitiendo el paso eficiente de la señal. Ahora bien, al siguiente ejercicio. Vamos a ver cómo funciona la gráfica. La gráfica, mi compañera la está poniendo por ahí. Ok. La gráfica es generada mediante un análisis de barrido en frecuencia, en donde está en AC, que es la corriente alterna. El proceso vendría siendo el siguiente. El barrido de frecuencia que se aplica a una señal sinusoidal de entrada, con amplitud constante y se varía con frecuencia a través de un rango especificado. La medición de salida que vendría siendo para cada frecuencia de entrada, que se mide la amplitud de la señal y luego sale obviamente por la salida de la misma. El cálculo de ganancia, que se calcula la ganancia de dB para la frecuencia. Y por último, el tratado de gráfica, si no mal recuerdo viendo la imagen, se trazan los puntos de ganancia en función de la frecuencia, resultando en la gráfica que observamos. Viene ahora el comportamiento de la gráfica. La gráfica muestra la respuesta en frecuencia del circuito, específicamente la ganancia del punto de salida en función de la frecuencia junto con la señal de entrada. Vamos a ver ahora los puntos de entrada, los puntos clave, por decirlo así, que vendría siendo el eje X. La frecuencia representa la frecuencia de la señal de entrada, generalmente en una escala logarítmica. El eje Y representa la ganancia del circuito en decibelios junto con la ganancia en dB, en el cual calcula la ganancia junto con el logaritmo 10 por la entrada y la salida. El análisis. La gráfica proporciona una representación visual clara de cómo el circuito filtra las señales de entrada, que vendría siendo la frecuencia de resonancia, las regiones de atenuación, la pendiente de atenuación y el ancho de banda. La frecuencia de resonancia no es más que la que está identificada por medio del pico en la frecuencia de 1 kHz, las regiones de atenuación, que vendría siendo la frecuencia mucho más baja eh, que la resonancia donde la ganancia es mínima. La pendiente de atenuación muestra la efectividad del filtrado fuera de la misma resonancia. Y por último, el ancho de la banda que determina la selectividad tanto del filtro como del exterior. Muchas gracias.